Muy bien, muchas gracias. Todos llamamos a China, China, pero ellos se identifican a sí mismos, el nombre del país para los chinos es la nación central o la nación del centro. ¿Serán las vacunas una herramienta para convertirse en el eje del mundo, para recuperar, si no tiene ya bastante, una suerte de influencia y presencia global? Vamos a hablar con Michael Zárate, periodista peruano de la revista China Hoy, redactor subjefe de la misma, para conocer algo más a propósito de las vacunas que desarrolla China, esta segunda parte del primer lote que debe llegar a Perú y qué se espera durante los próximos meses. Michael, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no, gracias a ustedes por contactarme. Acá son la 1 de la mañana ya del domingo 7 de febrero, ¿no? No solamente gracias por acompañarnos, sino gracias por desvelarte. Quería empezar preguntándote, Michael, sobre esta segunda parte de 700.000 dosis que corresponden al primer lote que debía llegar a nuestro país. Hay 300.000 en camino. Se espera que estas 700.000 adicionales salgan el 13 de febrero. Pero ha habido tanta ansiedad durante los últimos días que aparenta no haber certeza de nada. ¿Se puede asegurar que esas 700.000 saldrán de China a Perú el 13? Bueno, de acuerdo con la información oficial, así parece que va a ser. Como tú dices, hay mucha incertidumbre en la población peruana, me imagino, pero la información que mantenemos acá y que es lo que nos ha proporcionado también es que así va a ser. Ahora, hay que, un poco para poner en contexto la situación que se ha vivido en el Perú en los últimos días y a qué se ha debido un poco esta incertidumbre en las fechas. A pesar de que no hay una información oficial, yo sí te puedo comentar un poco lo que hemos vivido aquí en China, ¿no? Y ha habido quizá dos razones que podrían haber influido un poco en esta incertidumbre. Creo, lo personal, por un lado, es la creciente demanda interna de vacunas en China, porque como tú debes saber, en las últimas semanas el país ha sufrido unos rebrotes. Así es. Que sin llegar a ser del nivel que hemos visto o que se está viendo en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, para los niveles de China, lo que estábamos acostumbrados, pues significó una voz de alerta en las autoridades y en la población de China, ¿no? Tú debes saber de que hubo un rebrote en la provincia de Hebei, que es la provincia que rodea la capital, Beijing. Así es. Entonces, esta creciente demanda interna por afrontar esta situación, pues también demandó la atención del gobierno para precisamente dedicarse a esas emergencias internas que no estaban previstas. Es probable entonces, otra, Michael... Perdóname, sí, dime. Solo para cerrar esta idea, a ver si entiendo lo que me señalas, que evidentemente China, que además tiene casi 1.300 millones de habitantes, va a priorizar a su propia población sobre los compromisos que puedan tener con otros países. O sea, existe la posibilidad, ante un rebrote importante en China, que algunos envíos demoren para atender con esas vacunas a su propia población. No hay una explicación oficial en ese sentido. Como te digo, es una conjetura, es un análisis que podemos hacer de las razones de por qué esta incertidumbre, que no solamente ha pasado en Perú, sino que también ha pasado con envíos en otros países. Ten en cuenta también, y esto lo sabemos por la prensa, Argentina, por ejemplo, que Argentina también está tratando de adquirir vacunas de Sinopharm. Argentina también, como el Perú, ha sido un país en el que se están llevando a cabo ensayos de fase 3 y todavía no finiquitan un acuerdo, un contrato de compra. Entonces, la situación es complicada no solamente para el Perú, sino en este momento para todos los países que quieran adquirir vacunas, ¿no? Esa puede ser una razón. La otra razón es la situación de KLM, ¿no? Se ha comentado también mucho por qué esta suspensión de los vuelos, etcétera, ¿no? Acá, por lo menos, la información que se ha tenido en China es que esta suspensión de los vuelos se debió a un problema interno de KLM, una huelga laboral de sus tripulantes, según tenemos entendido, porque de acuerdo con las nuevas regulaciones chinas, que ahora son más rigurosas precisamente por las nuevas variantes del virus, habían determinado que la tripulación de las aerolíneas, por ejemplo, que aunque no bajasen del avión, la tripulación de las aerolíneas también se sometiesen a la prueba del coronavirus. Esto estuvo un poco en contra del personal, me parece, de KLM, al menos es la información que tenemos por acá, y hubo ese problema.
Y al parecer lo que tenemos entendido es que el problema es que KLM volaba todos los días, mientras que Air France lo hacía solamente una vez a la semana. Ajá. Y entonces por esa razón, según tenemos entendido, es que Perú ha debido optar también por estos vuelos de una semana, ¿no? Ahora, Primero el vuelo de Air France y luego en la próxima semana el siguiente envío, ¿no? Son 3 vacunas las que hasta este momento, procedentes de China, han tenido mayor atención mediática, ¿no? La de Sinopharm, que llega ya a Perú mañana. Está la de Sinovac, que ha llegado a Brasil. Está la de CanSino también. Así es. ¿Cuál es, digamos, la valoración en China sobre estas 3 vacunas? Algunas se considera más, porque por ejemplo, en el caso de Sinovac, la efectividad parece bastante menor que la que está llegando a Perú, que es la de Sinopharm. En ese sentido, ¿cómo se están distribuyendo estas vacunas? ¿El gobierno está dándole prioridad, por ejemplo, a ciertas naciones con Sinopharm y a otras más bien se les asigna Sinovac? ¿O es un trato directo entre el país y el laboratorio? Exactamente, es lo segundo tú que dices, ¿no? Es un trato directo. En este caso, te imaginarás, hay una gran demanda de los países por las vacunas, ya sean en el caso de Sinopharm o de Sinovac, esencialmente, ¿no? Con decirte, en las últimas 24 horas, por ejemplo, el canciller acá chino ha informado de que el país va a donar, por ejemplo, vacunas de Sinopharm a Camboya, me parece que ya ha donado a Pakistán, va a donar a Sri Lanka, también va a entregar un lote de ayuda a Nepal, también lo hará lo mismo con Papúa Nueva Guinea, que para el Perú son países pues, muy lejanos, pero para China son países importantes, son países cercanos, Ajá. son países vitales dentro de la geopolítica que hay ahora, ¿no? Sí, sí. Y del Índico, además, y tiene un enfrentamiento con la India que es notorio. Exactamente, lo que se está llamando el Asia, el Indo-Pacífico, perdón. Así es. Entonces, te imaginarás también que hay un interés de parte de China, como país que tiene sus propios intereses, pues también de cooperar con estos países, ¿no? Y en ese sentido, ahora, Michael, sí, en ese sentido, sí. ¿Qué tanto interés puede tener China en el Perú? Digamos, nuestras relaciones con China datan de mediados del siglo XIX, con las primeras migraciones chinas, y hay una historia muy cercana en ese sentido. Pero quizás es nuestra perspectiva y no la que ellos tienen de nosotros. ¿Qué tan importantes podemos ser geopolíticamente para ellos para que nos prioricen en el envío de vacunas, ya sea por donación o para que no demoren algunas que compremos? Yo creo que somos un país importante por lo que tú señalas. O sea, tenemos una historia de más de 150 años de inmigración china. Además, ten en cuenta que este año se van a cumplir 50 años de relaciones diplomáticas con la República Popular China, que es un dato no menor que toman en cuenta también acá. Perú es importante como país dentro de América Latina, pero yo te diría que más en el caso de las vacunas, lo que más importa y lo que más nos ha servido es que hemos sido un país donde se han hecho los ensayos clínicos de fase 3. Entonces, eso ha sido, creo, fundamental y me parece que habría que darle un reconocimiento también a las universidades que han operado con estos ensayos, porque de alguna manera han facilitado que este primer lote de 1 millón esté llegando ya o comiencen a llegar en las próximas horas, ¿no? Así que por ese lado me parece el interés de China por tener una buena relación con Perú y por asegurar este primer envío, por lo menos, de vacunas. Se hablaba de un acercamiento también entre Perú y el laboratorio de Sinovac. ¿Hay alguna novedad al respecto desde China? Lo que tenemos entendido acá es que esas conversaciones lo está viendo el gobierno peruano directamente directamente con Sinovac. O sea, aquí no se está viendo exactamente con Sinovac y a través del Instituto Butantan, me parece, en Brasil. Sería bueno preguntarles a las autoridades en Perú ahí cómo está haciendo las gestiones, pero no vemos acá, por lo menos aquí en China no se está viendo mucho ese tema de Sinovac. El tema que se está viendo acá es Sinopharm. Hay países de América Latina que para establecer el contacto con Sinovac lo hacen a través del Instituto Butantan, el Instituto de Sao Paulo de Brasil, que está elaborando las vacunas de Sinovac y que es el mayor productor de vacunas en América Latina y que se va a encargar de comercializarlas seguramente también en algunos países. Creo que en enero o en diciembre del año pasado,
el director del Instituto Butantan mencionó a Perú como uno de los países que estaba explorando la posibilidad de adquirir las vacunas y bueno, esto se ha confirmado después en la voz de la canciller. Entonces me parece que por ahí van las negociaciones, ¿no? En un artículo muy interesante aquí, el periodista del Comercio Fernando Vivas se señaló hace algunas semanas que China estaba dispuesta a vender su vacuna, la de Sinopharm, mucho antes de que Perú estuviera interesado en comprarla, porque más bien acá parecían todos enfocados en comprar AstraZeneca o Pfizer, hasta que eso se ha materializado mucho tiempo después, pero en aquel momento esas negociaciones tambalearon. ¿Hubo eso? ¿Estás enterado si hubo una suerte de ofrecimiento oficial u oficioso de Sinopharm mucho antes de que Perú se animara realmente a ver esta vacuna como potencial importación? No te sabría decir esa respuesta. No tengo una información. Cuando lo hemos preguntado tampoco tenemos una información oficial al respecto. No te sabría decir. Lo que sí sabemos es que, porque hemos preguntado aquí también sobre la posibilidad de cuánto pueda garantizar Sinopharm la producción de vacunas. Así es. Tenemos entendido aquí, aunque tampoco ha habido una precisión en las cifras, de que en el mes de abril Sinopharm planea incrementar en grandes volúmenes su producción de vacunas. No ha habido una cifra exacta, pero al menos lo que se sabe aquí es que esa ampliación de su producción de vacunas se daría a partir del mes de abril. ¿Y eso por qué? Bueno, también por lo que te he dicho, un poco la cantidad, la demanda que está habiendo en el mundo por las vacunas. Y a eso quería ir. Si bien está llegando 1 millón ahora, este mes, 300.000 mañana, 700.000 el 14 supuestamente, el contrato es por 38 millones. En ese sentido, dentro de los otros muchos contratos que debe haber firmado Sinopharm, ¿qué tanto podría abastecerse la demanda peruana este año, o al menos durante el primer semestre? Bueno, ojalá se dé. Ojalá se dé. Habría que preguntarles a las autoridades poco a poco, porque como tú debes saber, y también los países lo están haciendo, los lotes van llegando de 1 millón o de 2 millones en millones. Así es. Y se van haciendo las compras poco a poco, por etapas. Entonces, en estos momentos nadie te puede garantizar es verdad. si todo lo que un país requiere se podrá conseguir este año. O sea, estamos en una situación bastante incierta. Sí, esperemos que así sea. Hay por lo menos, exactamente, por lo menos el presidente Sinopharm ha garantizado que hasta fin de año, o sea, todo este año, unos 1.000 millones de dosis habrá. Pero ojalá podamos cumplir con lo que necesita el Perú, pero sería muy prematuro decirte ahora si se va a poder hacer, es imposible saberlo, ¿no? Por supuesto. Ahora, es un país hermético, dentro de todo, se conoce poca información oficial, incluso tú mismo estando allá me comentas que suele haber silencio de las autoridades. ¿Hasta qué punto China tiene controlada la enfermedad como ellos publicitan que la tienen? Porque hablamos de un país que no solo tiene 1.300 millones de habitantes, sino también todavía abismos sociales marcados. Evidentemente hay una clase media floreciente, una clase alta también que se ha fortalecido durante las últimas décadas, pero ¿qué se sabe sobre la gran mayoría de la población china? ¿Se pueden considerar ellos a salvo de la enfermedad? ¿Es una enfermedad controlada en China? Yo te puedo decir desde mi punto de vista y desde persona que vive aquí ya en total más de 7 años, ¿no? Y que me ha tocado vivir esta situación desde enero del año pasado. Yo te digo que acá la gente está bastante tranquila y yo mismo estoy bastante tranquilo. La única diferencia que tenemos con la vida que, digamos, llevábamos antes, ahora, en este momento, es el uso de mascarillas en la calle y en locales cerrados, ya sea en el banco, en los restaurantes, en el transporte público. Y, bueno, que nos hace un control de temperatura y tenemos que escanear ciertas aplicaciones en el teléfono móvil que después servirán a las autoridades para hacer el rastreo en el caso de que haya una persona infectada. Fuera de eso, están los cines abiertos, están los restaurantes abiertos, está el transporte público en plena capacidad, los parques, el zoológico, los museos, pero siempre con unas reservas, ¿no? Es básicamente por lo que señalas, rastreo de contactos, mascarillas. ¿Esos han sido las principales herramientas para controlar la enfermedad?
Así es. Digamos que la técnica, la estrategia que se ha seguido aquí es hacer, una vez que se detecte un caso, inmediatamente hacer pruebas masivas, pero no solamente en esa área donde se ubicó el caso, sino en las áreas colindantes. O sea, Ajá. a mayor cantidad de pruebas es lo que le va a dar la certeza a las autoridades de poder rastrear el virus. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con lo que te decía al inicio, con el rebrote que tuvimos en la provincia de Hebei, Así es. que colinda Con Beijing. Hubo algunos casos y se detectaron algunos casos también en Beijing, pero en la parte sur. ¿Qué se hizo? Pues se declaró cuarentena en ciertas áreas del sur, no en toda la ciudad, yo no estuve en cuarentena, en ciertas zonas del sur, y se hicieron pruebas masivas a toda la población de esa zona. Y de esa manera se ha podido controlar este brote, que es menor en comparación con lo que ha sucedido en el mundo, pero mayor a lo que se había visto aquí en China, ¿no? Ahora, en cuanto al número de muertos, hay mucho escepticismo a propósito de cuántos realmente pudo haber en China, tomando en cuenta que Estados Unidos, aunque tuvo una gestión desastrosa de la pandemia, tiene la cuarta parte de la población china y en este momento lamentan casi, según las últimas cifras, 470.000 muertos. Pero en China, si mal no recuerdo las últimas cifras, hablaban de poco más de un par de decenas de miles. Yo te digo las cifras porque lo acabo justamente de ver actualizadas. Hasta el 5 de febrero, o sea, hasta el viernes, el número de muertos es 4.636. Ah, perdón, mucho menos. Pero esa es la cifra oficial. Esa es la cifra oficial, exactamente. Confiable, Ahora, ¿es confiable esa cifra oficial? Por lo menos, si tú, la verdad, yo te lo digo con sinceridad, si tú le preguntas a la gente acá, lógicamente habrá quienes no confíen, pero yo te diría que la mayoría sí confía. ¿Y por qué? Por lo que ve en la calle, ¿no? Por lo que ve la situación normal que hay. Entonces, te diría esa sensación. Ahora, si es verdad la cantidad de muertos o no, podemos también dudar de todas las cifras en los países, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, claro. Por lo menos lo que sí te puedo decir es que oficialmente son 4.636 muertos y que en este año hubo solamente 2 muertos, que fue a raíz del último brote y que no se había visto un muerto, por lo menos, no se había registrado, perdón, una persona muerta desde mayo del año pasado, me parece, aquí en China, ¿no? Entonces, esa es la situación acá. Y, Michael, para terminar, con lo que empecé, ¿no? Las vacunas, ya sea Sinovac, Sinopharm o CanSino, son ahora también una herramienta china, digamos, para ganar influencia en el mundo, por cómo algunas están donando y por cómo queda la imagen del país al ser una de las naciones que mayor cantidad de vacunas está exportando en este momento. Bueno, lógicamente sirve también para los intereses de un país, como también lo puede servir para otros, ¿no? Un dato interesante, ahora que mencionas el tema de las vacunas, es que, por ejemplo, en el caso de Sinopharm, es la vacuna que se ha estado utilizando aquí en casos de emergencia desde julio. Ajá. Y ya comenzando a vacunar a la población desde fines del año pasado, desde inicios de este año, ¿no? Y hasta ahora no se han registrado casos severos a raíz de la vacuna. Otro tema interesante, y además, sabes que Sinopharm fue la primera vacuna china en tener una autorización de comercialización condicional. El día de ayer se anunció de que la segunda vacuna ya es la de Sinovac. O sea, ya hay 2 vacunas chinas autorizadas aquí en el país para su uso comercial condicionado. Y además, otra noticia es que la vacuna de Sinopharm y la vacuna de Sinovac están en etapas muy avanzadas también para ser aprobadas en uso de emergencia por la OMC, la OMS, perdón, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué implicaría esa aprobación? Pues que formen parte también del mecanismo COVAX, ¿no? Según tengo entendido, hay una funcionaria de la Organización Mundial de la Salud que ha dicho de que Sinopharm y Sinovac están en etapas muy avanzadas también de ser aprobadas por la OMS, ¿no? Alguien me dijo alguna vez, Michael, ante varias opciones, compra aquello que veas al vendedor usando. Es decir, en este caso, Sinopharm es la vacuna hasta el momento
preferida en China. Es la que se está usando, no te podría decir preferida, ¿no? Porque es la que se está usando acá. Ajá. Y es lo que nos debe importar en Perú, como tú dices, ¿no? Sí. Es ver lo que se está usando ya en China. Ahora, no solo en China, ya se está usando en otros países también. En Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes. Exacto. Egipto. Te podría mencionar, porque los tenemos todos registrados acá, ¿no? Egipto, Marruecos. Lo interesante es que países europeos también ya están vacunando con Sinopharm, que es el caso de Serbia, es el caso de Hungría, ¿no? Sí. Creo que Hungría todavía no, pero me parece que Serbia definitivamente ya está vacunando con lo de Sinopharm, ¿no? ¿Y qué porcentaje de la población china está ya vacunada? ¿Esa cifra es pública? Tengo la cifra hasta, déjame revisar porque son una cantidad de cifras las que yo tengo acá para dártelo de manera exacta. Me parecía, acá la tengo, hasta el 3 de febrero, o sea, esto fue el miércoles, me parece, ¿no? Hasta el 3 de febrero, China había administrado 31,2 millones de dosis de vacunas. Bueno, pero para una población de la magnitud china, que son casi 1.300 millones de habitantes, todavía es un porcentaje menor. Por supuesto, es un porcentaje menor, porque no se puede... Imaginarás cuánto demanda vacunar a 31 millones desde... Es la población peruana, poquito menos, pero ahí está la población peruana completa. ¿Y a quiénes se está priorizando? Así como en nuestro país se va a priorizar o se viene priorizando a los trabajadores de la salud, a las fuerzas del orden, armadas o policiales, y luego de ello a los adultos mayores. ¿O el orden es distinto allá? No, ese es el procedimiento. Yo te puedo decir también, pero no solamente es eso que mencionas, que va a ser también en China. Te puedo decir por amigos chinos que tengo acá, que en algunos casos ya están siendo registrados para eventualmente recibir la vacuna, ¿no? Porque se está haciendo una especie de censo acá entre la misma población local para saber a quiénes vacunar, dónde vacunar, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, ¿tú ya te han alcanzado un cronograma o sabrías más o menos cuándo te tocaría? No, porque hasta ahora lo que han dicho las autoridades chinas es que las vacunas chinas serán gratuitas para la población china. Todavía no hay una decisión o una medida, un anuncio que involucre a los extranjeros que vivimos en China. En la prensa china se comenta de que estas medidas se darán próximamente, que tal vez tengamos que pagar un poco o tal vez nos incluirán gratuitamente, eso no se sabe, pero que próximamente vamos también a ser incluidos. Por el momento solamente se ha mencionado de que la población local recibirá las vacunas gratuitamente. Claro, aunque el virus no reconoce pasaportes, eso lo hemos visto bien, al final... Por supuesto, pero ten en cuenta también que hay y eso te lo digo con total sinceridad de quien está viviendo acá, hay un control en el país del virus, lo que le permite a China, digamos, que esos 31 millones, que es un porcentaje menor respecto a su población, digamos que todavía le permite controlar esta etapa en la cual está, ¿no? Sí. Estamos a puertas de la celebración del Año Nuevo Chino, que es una festividad importantísima en su calendario, si no la más importante. En ese sentido, coincidiendo esta celebración con cuando debería desarrollarse el despacho de las 700.000 dosis de Sinopharm a nuestro país, puede haber, no sé cómo suele ser la logística durante estas fiestas, en años previos, por lo que tú has visto, suele haber una paralización completa de las comunicaciones o el aparato estatal. ¿Este tipo de asuntos logísticos suelen ralentizarse durante estas fechas o no? Bueno, esta es una situación sui generis, ¿no? Que no la hemos vivido en anteriores años nuevos chinos, pero hasta el momento lo que tenemos entendido es que el envío que viene dentro de una semana se hará. Esperemos que sea así, pero hasta el momento es lo que tenemos entendido. Ahora, esta celebración del Año Nuevo Chino también va a ser especial, no va a ser como otras celebraciones de otros años. Para empezar, hay mucha menor cantidad de gente que está viajando también dentro del país. Hay mucha cantidad de personas aquí en Beijing, en las calles, cuando en otros años ya tú veías una ciudad completamente desierta, pero ahora hay mucha gente, por ejemplo. Entonces, eso a mí me da la impresión de que este año, pues la situación durante esa semana de celebración será muy cercana a la normal probablemente. Y disculpe esta pregunta que
puede resultar poco objetiva, pero quizás es una percepción. En China existe una sensación de responsabilidad sobre lo que está pasando en el mundo o en absoluto. Yo me atrevería a decir que hay una responsabilidad en el sentido de que quieren, por lo menos es el discurso de las autoridades, quieren cooperar en lo máximo posible con sobrellevar esta situación. Lógicamente, cuando ha habido estas críticas de parte de la anterior administración de Estados Unidos, por ejemplo, ya sea llamándolos de alguna manera, como tú sabes, como han llamado la anterior administración, criticando las gestiones acá. Trump hablaba directamente del virus chino, ¿no? Sí, ya efectivamente. Está con matices lógicamente eso ha causado mucha indignación, pero no solamente a las autoridades, sino también a la población, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que lo que están haciendo es tratar de, por lo menos, de cooperar. Lógicamente, todo país tiene un interés, o sea, tampoco podemos soslayar esa percepción. Por supuesto. Pero hay mucha indignación entre la población china respecto a críticas, endilgándoles, por ejemplo, lo que tú has mencionado, esos términos que se usaron en la administración anterior de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, para ellos es muy importante también saber que, digamos, pueden cooperar en estas circunstancias, ¿no? Michael, ya para terminar, hablábamos de la incertidumbre y es verdad, es muy difícil ahora el tener demasiadas certezas, ¿no? Tomando en cuenta que podría haber un brote mayor en China, por ejemplo, y tal vez se congelan por interés nacional algunos millones de dosis en ese país, o podría haber algún otro inconveniente con las aerolíneas. ¿Quién sabe? Digamos, tenemos que estar preparados para todo tipo de contingencias durante esta época de pandemia. Pero ¿qué podrías decir tú como mensaje final, tomando en cuenta que en Perú efectivamente existe tanto ansiedad como expectativa de poder recibir lo más pronto posible las vacunas de Sinopharm? Bueno, es comprensible la ansiedad y la expectativa, eso es perfectamente comprensible en una situación como esta, ante las variantes que se están presentando, ante la falta de oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Lo único que podría pedir es calma, ¿no? O sea, es tranquilidad, es paciencia, y comprender un poco el contexto mundial en el que nos movemos, ¿no? Es muy complicado ahora para los países comprar vacunas e ir asegurando stocks. Hay una competencia muy fuerte en el mundo. Entonces, a veces, pues, las fechas no resultan como uno las planifica, ¿no? Tener un poco de paciencia, por lo menos ya están en camino este primer lote, la primera parte. Esperemos que la segunda parte del primer lote se asegure e ir paso a paso, ¿no? Y no solamente en China, sino que ojalá también se concreten las otras vacunas que se han anunciado también, que será muy importante, pues, para tener asegurada a la población este año, ¿no? Muy bien, Michael, muy amable por habernos dedicado estos minutos de tu madrugada, ¿no? ¿A qué hora me dijiste que estás y de qué día? Bueno, es la 1:30 de la mañana del domingo 7 de febrero, ¿no? Muy bien. Mañana, domingo 7, para nosotros es la fecha en la que estamos esperando la llegada de estas primeras 300.000 dosis a las 7:45 de la noche. Y luego, muy probablemente, y en los días posteriores vamos a estar conversando contigo también a propósito de las novedades que tú puedas recabar sobre el adicional de este primer lote. Muchas gracias, Michael. Bueno, a ustedes un saludo, un abrazo. Hasta luego. Era Michael Zárate, peruano, periodista, redactor subjefe de la revista China Hoy.